Arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, estamos acostumbrándonos a leer señales, ¿no? A leer señales porque, bueno, en la exterioridad de la situación en la que estamos viviendo en la Argentina y que está viviendo el mundo en general, ¿no? Este capítulo de la historia del mundo va a ser recordado seguramente como un momento muy desgraciado. Eh, y estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado a, en medio de nuestra impotencia, ¿no? En principio de nuestra impotencia de argentinos, de ver cómo este país se está echando a perder bajo un gobierno de mentirosos y ladrones, y cómo se está echando a perder con las persecuciones que hay de diferentes tipos y de las que ya no se pueden negar. Eh, y bueno, vamos a ficha limpia, porque ahí también se puede aplicar el mismo criterio. Ayer hicimos un programa, bueno, partiendo del hecho de que iba a ser aprobada. En realidad todos los dirigentes del peronismo con los que uno más coincide, eh, también estaban convencidos de que era una batalla casi perdida. El resultado finalmente terminó siendo negativo. Y no sé, hay varias explicaciones, ¿no? Es muy curioso como, por ejemplo, los Penato. Ayer les comentamos que el proyecto era de los Penato y que había cierta reticencia en los libertarios en darle esa alegría a los Penato, ¿no? Yo no sé hasta qué punto tendrá que ver con que los libertarios no le quisieron dar esa alegría a los Penato, que en la ciudad, con la que compiten en la ciudad, porque es la representante del PRO, y en la ciudad los Penato no tienen nada para mostrar, si ni siquiera vota en la ciudad, no vive en la ciudad, no vota en la ciudad, no sé qué puede llegar a decir los Penato. La ficha limpia era justamente lo que tenía para mostrar los Penato y para hacerse querer por el antikirchnerismo porteño. Después había otra versión, que es que los misioneros, los diputados peronistas misioneros, estaban prácticamente asegurados en la lista de apoyo al oficialismo, cosa que tampoco nos hubiese extrañado demasiado, porque estamos acostumbrados también a que hasta la de ayer siempre hubo algún peronista que se fue al carajo, ¿no? Recordamos a Cuadra, pero hubo otros. Por eso digo, esto también hay que leerlo como una señal. Por eso empecé hablando de señales. Después vamos a ir al Papa, que son más señales, pero esto también es una señal política de algo que empieza a pasar lentamente, pero está pasando y se repite cotidianamente, y tiene que ver con la pérdida del miedo, con el hartazgo creciente, con el espectáculo que nos brindan todos los días y que es deplorable en términos de moralidad, mírenme a mí hablando de moralidad, pero uno está acostumbrado a que se habla de moral en discursos moralistas, y este es una apelación a la moralidad en un periodo amoral de nuestra historia, que es algo muy distinto, ¿no? Uno está acostumbrado a que la palabra moralidad la usan o tiene como un dejo victoriano, tiene como un dejo, no sé, Rotary Club, pero no. Son necesarios los patrones morales para saber dentro de qué sociedad uno vive, cuáles son los límites, qué es lo que se permite, qué es lo que está habilitado, qué es lo que no está habilitado socialmente. Es de esa manera en que las sociedades se autorregulan sin necesidad de que haya controles externos como censura o como lo que sea. Y nosotros en la Argentina hemos perdido ese rumbo, porque los libertarios son amorales y los macristas también. Silvia Los Penato, que ayer todos habrán visto, la tenían en pantalla clavada en TN para mostrar su cara
de éxito en el recuento de votos y bueno, no hay que ser presumido, los Penato, porque te salió como el culo la operación esa de salir en directo, porque la carita se iba transformando de expectante en una cara de Cruella de Vil infernal. Y fue en ese contexto de enojo que directamente blanqueó, pero qué terrible que Misiones haya votado como votó. No hay que darle un peso más a Misiones. Les dieron demasiados ATNs a Misiones para que votaran como quería el gobierno. O sea, lo que uno sospecha que pasa, lo que en realidad pasa en la política, se negocian cosas en la política, pero uno tiene la sensación con la Libertad Avanza de que no es política lo que hacen, porque ellos mismos dicen que detestan la política. Lo que hacen es compra y venta. No es política, no van con ninguna argumentación, es compra y venta de gente. Son esclavistas hasta para eso, hasta para ser parte del Parlamento. Y les salió mal. Pero los Penato decía esta explicación daba ella. Qué lástima que los gobernadores, qué lástima que estos senadores representen a la provincia que más ATN recibió durante el año, lo acaba de publicar un periodista, ¿no? Qué lástima que lo representen, porque mirá, traicionar al gobierno que más ATN te dio durante el año debe ser jorobado, ¿no? Supongo que ahora tendrán alguna penalización y no recibirán más adelantos del Tesoro Nacional, esta provincia, fue la más beneficiada y que traicionó al gobierno. Oh, espera, pueden aguantar un cachete, tengo que hacer una... Oh, mira, ¿no? Esto es lo que le criticaban siempre al peronismo, te quiero aclarar. Esto es lo que le criticaban siempre al peronismo. Lo hacen ellos y está bien. Es así la vara. Todo lo que haga el peronismo está mal y todo lo que hagan ellos está bien. Pero la verdad, admitir o pedir sanciones para los misioneros, acá no importa el gobernador ni los legisladores, cuando se dan o se quitan ATNs a una provincia, se les tiene que dar de acuerdo a un marco legal, no a favores políticos. Y lo que va a cada provincia no va para que el gobernador se lo guarde, va para la gente de las provincias que pagan impuestos y de esas personas también se tiene que hacer cargo o responsable un gobierno nacional si no está loco. Tenemos un gobierno de locos, bueno, lo votaron, hay que bancárselo hasta que algo suceda y estos tipos desaparezcan de nuestra vista por un tiempo. Bueno, fue agradable tener la sensación de que no son invencibles, porque hasta ahora les han votado prácticamente todos. Que le hayan votado la ley base sigue siendo el pecado original de este Parlamento, imperdonable. Todos los que están ahí votaron ley base, traidores a la patria. No hay ninguna discusión. Pero se empezaron a enrevesar las cosas, para ellos también. La interna entre Macri y Milei no va a ser sencilla, aunque nunca van a sangrar porque los dos quieren que sangremos nosotros. Yendo a León 14, que hoy es Robert Prevost, bueno, todos ustedes ya deben haber leído porque es impresionante la expectativa que dejó Francisco sobre la Iglesia Católica. En realidad eso es un hecho aparte, porque acá nunca se siguió con tanta atención el nombramiento de un papa. Yo me acuerdo del cónclave del que salió Francisco. Sí, sabíamos que había un cónclave, sabíamos que se elegía un nuevo papa, no sospechábamos que podía ser Bergoglio, quien en ese momento no nos caía muy bien, y fue una gran noticia porque fue Bergoglio, pero si no, las noticias de quiénes eran papas hasta Bergoglio, y más o menos nos daba lo mismo, porque la Iglesia Católica se mantenía en una posición conservadora, después de Ratzinger, después de Juan Pablo II, en una posición completamente distinta a aquella en la que la dejó parada Francisco. Y entonces la gran expectativa ahora es qué señal iba a emitir, señal otra vez, ¿no? Por eso el tema de las señales, qué señal política, no religiosa, qué señal política iba a emitir en este mundo de fascismo y de guerras la Iglesia Católica. Por supuesto que hubo un lobby norteamericano, por supuesto que a Trump le hubiese encantado, así como necesita Groenlandia, por ahí necesita el Vaticano. Yo le diría a León XIV que por las dudas entrene a los guardias
suizo, si quiere, no les digo que vengan a hacer un entrenamiento antidisturbios en la Armada Argentina porque no les conviene, pero no le salió a Trump. Este Papa nuevo, León XIV, fue durante más de 20 años obispo de Chiclayo. Él hoy saludó a Chiclayo porque tiene acento peruano, tiene documento peruano. Él no se presenta como norteamericano, nació en Chicago. Hoy leía el saludo de Gustavo Petro al nuevo Papa, y en su mensaje que se daban algunas características de este cura que por Colombia lo conocen más que acá, porque en esos 20 años que trabajó en el norte de Perú, en Chiclayo, bueno, era muy conocido. Y hay que destacar también que durante esos 20 años, porque hace muy poco que está en el Vaticano, Francisco lo nombró en el 23, pero hasta ese momento hacía más de 20 años que hacía este nuevo Papa, Robert Prevost, es su trabajo pastoral en una comunidad muy humilde del norte de Perú. ¿Y qué es lo que pasa en el norte de Perú? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? ¿Qué es lo que pasa en Brasil, sobre todo en la zona de la Amazonía? Lo que pasa es que ahí Estados Unidos mandó una legión de neopentecostales y neoevangélicos a convertir gente, hablándoles de que el dinero es saludable, de que está bien tener dinero, por eso ellos no se avergüenzan de pedir diezmos, de que tener dinero no está mal, así que diluyen la sensación de que los ricos son responsables de la pobreza de los pobres, lo cual es absolutamente real y cierto, pero los neopentecostales y los neoevangélicos disuelven el espíritu de lucha, porque siempre uno puede morirse e irse al cielo, ¿no? Es bueno, parte de esa narrativa distractiva y despolitizadora. Contra esa maquinaria distractiva y despolitizadora es que este Papa, antes de ser Papa, estuvo trabajando durante esos más de 20 años en esa zona del Perú, llevando la palabra pastoral y misionera, porque este también es un cura que sale a los territorios, no es un cura de escritorio, no es un cura de ostentación, ni de los que tienen cuentas bancarias. Y ahí estuvo luchando contra el mayor enemigo que tiene la Iglesia Católica en esta región, que son las iglesias que bancan la CIA, a estos neopentecostales, a estos neoevangélicos, que promueven el voto a las ultraderechas. Bueno, los banca la CIA, no hay que ser demasiado, ya se ha dicho muchas veces, ya lo sabemos, y sin embargo siguen ganando adeptos de una manera, y esto sucede hace muchos años, hace décadas. Por eso yo les digo, precisamente en Perú fue, creo que alguna vez les he contado, cuando que yo estuve cubriendo las elecciones cuando ganó la primera vez Fujimori, y a Fujimori en todo el interior del Perú, que es imposible meterse. En ese momento competía con Vargas Llosa. La gente de Vargas Llosa, aunque tenía toda la guita del mundo, no podía meterse en el interior profundo del Perú, que es profundamente indígena. Y los neoevangélicos sí se meten. Y le hicieron la campaña a Fujimori, y por eso ganó Fujimori, por la campaña en el interior del país que hicieron los neoevangélicos en su nombre. De modo tal que otra vez tenemos expectativas. ¿Y por qué tenemos expectativas en la Iglesia Católica? Por las señales, precisamente por eso. Porque Francisco lo que hizo, y eso yo creo que es parte de su enorme legado, es haber blanqueado de una manera honesta, de una manera legítima, el peso político que inevitablemente tiene un Papa católico. Lo tuvieron siempre, no es que Francisco se puso a hacer política. Juan Pablo II hizo política de estajo, anticomunista. Ratzinger hizo política de estajo, queriendo alejar a la iglesia de los fieles, queriendo reponer la liturgia en latín, cosa de que nadie te entienda. ¿Sabes cómo se te van con los neopentecostales? En 2 meses ya no tenés un solo fiel en América Latina si venís con las misas en latín. Bueno, la Iglesia Católica parece que es consciente de esto. Parece también, digo a modo de impresión, que lo que hizo Francisco fue mucho.
este cónclave que dio por resultado a este Papa, a León XIV, ha sido inédito en la historia de la Iglesia Católica, porque votó la periferia. Nunca en un cónclave para elegir a un papa habían participado obispos de la periferia, sencillamente porque los papas no nombraban obispos de la periferia mundial me refiero, ¿no? Y fue Francisco el que nombró, todos esos que nombró Francisco para el cónclave, ninguno era de la centralidad. Si no hubiésemos tenido hoy un papa italiano, que es lo que se demandaba a viva voz. Es curiosa la elección y también tiene su chiste, me parece, ¿no? Porque es norteamericano. En Estados Unidos nació en Chicago. El mensaje de Gustavo Petro terminaba diciendo que Chicago es una ciudad de obreros. Y realmente León XIV toma su nombre de León XIII, que fue el papa que resolvió a través de la encíclica, trató de atender y de verdad, a partir de la encíclica Rerum Novarum, que se la llama la encíclica de los obreros, ¿no? En ese momento, ¿qué tenía que resolver a fines del siglo XIX? Las demandas enormes que venían de los sectores obreros, de las luchas obreras, frente a la naciente revolución industrial. Y es también una señal, vuelvo con las señales, que se nombre a un papa que se llame León XIV, que elija llamarse León XIV. Eso nos está diciendo que va a continuar, no con la tarea de Francisco, sí, con la tarea de Francisco, sí, pero no exactamente con los puntos que estaba tocando Francisco, sino que yo creo, por lo que entiendo hasta ahora, que va a ir directamente hacia el tema de la inmigración, que es lo que preocupa, lo que le preocupaba a Francisco, y es lo que realmente se está convirtiendo en una crisis enorme en el mundo, porque ya no va a quedar dentro de poco tiempo, ni mejor dicho, lugar donde estar a salvo. Por eso están preparando estos viajes a Marte para los súper ricos, están entregando la Patagonia para los súper ricos. Los ricos están buscando lugares a salvo porque piensan convertir el mundo en un basural. Así que bueno, la noticia de que llegó León XIV nos alegra. Veremos qué pasa, pero siempre es mejor de entrada ver el vaso medio lleno para rascar un poco de entusiasmo, ¿no? Porque sin entusiasmo es muy difícil vivir. Así que estamos entusiasmados con el nuevo Papa. Ya venimos.